Buenas, esto es Historias en el Aire, capítulo número 3. Hoy un cuento titulado La Nada, que irá en dos partes, porque la lectura me lleva más de 10 minutos y ese es el límite máximo que me permite grabar TikTok. Así que entonces empezamos con la primera. La casa que heredé parecía las ruinas de una catástrofe ocurrida mucho tiempo atrás. Para colmo, todo alrededor estimulaba esa idea. 3 montañas áridas ubicadas al oeste separaban al pueblo de otros 4. Escasos arbustos ralos, duros y feos desahuciaban aún más el paisaje. La falta de humedad y lluvia parecía que secaba hasta la piel de las personas. Nunca conocí a mis tíos. Apenas sí los oí mencionar en algún almuerzo de domingo, sobre todo cuando alguien hacía referencia a la lejanía, a la soledad o a la vejez, como si esos sustantivos fueran sinónimos. Tampoco supe nunca nada de este pueblo, que bien podría no existir. De hecho, es probable que desaparezca pronto, dada la cantidad de viejos que hay y la escasez de jóvenes. No iba a poder quedarme en la casa a hacer noche, tampoco a cenar. El hotel más cercano se encontraba tras las montañas, así que volví a manejar a pesar de estar saturado de ruta y café. ¿Qué se suponía que debía hacer con esas ruinas a punto de caerse, de convertirse en nada? Estaba claro que no me convenía poner un peso en arreglarlas. ¿Para qué? Yo no iba a vivir en ese lugar ni loco. ¿Alquilar? ¿Arreglarlas para alquilar? Lo más probable era que en ese pueblo el verbo alquilar no existiese o haya caído en el olvido por falta de uso. Se me ocurrió entonces tirar todo y usar el terreno, pero de vuelta, ¿para qué? ¿Qué se podía sembrar ahí? ¿Viento, frío, soledad? Habría que ver cuánto cotizan en la bolsa de Rosario o en la de Chicago esos commodities. 2.000 pesos la noche, me dijo el conserje del hotel que elegí. La señal de internet casi no existía, el circulito de cargando era protagonista de cualquier intento de ver una película. Pero lo peor fue que tampoco pude leer, porque ni bien saqué almas grises del bolso, se produjo un apagón. ¿Y no tiene grupo electrógeno?, le pregunté al mismo conserje cuando me explicó que en toda la comarca andina se cortaba la luz muy seguido. No, no tenía. Al menos esa región era totalmente opuesta al pueblo desértico. Arroyos y un lago y mucho verde daban la sensación de estar en un pequeño paraíso. Mis tíos habían muerto unos 3 o 4 meses atrás. Por eso no lograba entender por qué la casa estaba tan destruida. ¿Acaso la habían dejado en buen estado y se vino abajo de golpe cuando ellos ya no estuvieron? Como si en realidad la vida de mis tíos era lo que sostenía piso, paredes y techo. O se les fue derrumbando mientras aún estaban vivos. Pero en este último caso, ¿no les importó comer, bañarse o dormir en una casa en demolición? A la mañana siguiente volví a la dichosa herencia. Quizás el descanso me había aclarado la mente. Recién en aquel momento presté atención a un par de casitas vecinas. La más cercana no parecía haber sufrido los mismos estragos que la de mis tíos, aunque también daba la sensación de vida desolada. Una vieja llena de arrugas, pocos dientes y mucha lentitud salió antes de que yo golpeara a la puerta. Me hizo pasar y convidó un mate. No supe qué le ponía a la yerba, pero nunca tomé algo tan feo en mi vida. La vieja se rió a carcajadas sin preocuparse por los faltantes, las encías oscuras o las proyecciones de saliva cuando vio mi cara de asco. Yo cebo el mate así, mijo. ¿Pero la yerba tiene algo?, le pregunté. Pongo a secar unas plantas que crecen por acá, ¿vio? Y se las agrego al mate. Pero es un secreto. Claro, pensé, como si fuese la fórmula de la Coca-Cola, y tuve que fingir una tos porque de lo contrario me hubiera reído de mi propio chiste. ¿Usted conoció a mis tíos?, volví a preguntarle. Por supuesto, mi hijo, acá nos conocemos todos.
La palabra todos en aquella sede universal de la nada me pareció tan extraña, tan fuera de foco, que tuve que toser de vuelta. ¿Usted fuma?, me preguntó. No, no. Debe ser el cambio de aire, me excusé. La vieja dio inicio a una serie de exóticos silencios, pero como yo aún desconocía esas rarezas, volví a hablarle de mis tíos, de la casa devastada, de sus últimos años. Y acá la vida es dura, mi hijo. Sí, me imagino. No, ustedes ni se lo imaginan, me contestó seria. Nadie sabe nada hasta que lo vive. De pronto había soltado una frase contundente, filosófica. Me puse a pensar, a la vez que ella seguía hablando, que quizás la distancia entre imaginar y experimentar sea realmente abrumadora. Casi al final volví a prestarle atención. A mí los hijos se me fueron, pero al menos sé que de vez en cuando me vienen a visitar. En cambio a sus tíos... Se detuvo para tomar otro mate, pero no continuó. Esos silencios comenzaban a descolocarme. ¿Por qué en cambio a mis tíos? Le dije, si ellos no tuvieron hijos. Sí que tuvieron. Yo estaba seguro de que en las reuniones familiares nadie había mencionado a ningún primo de esta zona. Para mis padres, los tíos siempre habían vivido solos. Tuvieron una nena, continuó la vieja. No podía ser. ¿Y dónde está?, le pregunté. Se murió mi hijo. Abrí grande los ojos y me agarré la cara. Debo haber parecido al del cuadro El Grito. Sí, mi hijo, una tragedia. Encima la nena era tan linda que hasta vino un tipo de la capital a sacarle fotos. Dijo que trabajaba en el diario, ¿sabe? ¿De qué murió?, la interrumpí antes de que se fuera por las ramas. Me miró un rato en silencio mientras chupaba de vez en cuando la bombilla de ese mate horrible. A la vieja no le importaba mi ansiedad. Con su manera de contar la historia parecía jugar al misterio. Era inquieta, dijo por fin. Andaba de acá para allá todo el tiempo. Cuando se juntaba con mis hijos parecía un varoncito más. Una tarde salió corriendo de la casa y la atropelló un auto. El único que había por acá, mi hijo. Habráse visto la mala suerte de esa criatura. Pobres tíos, cuánto dolor, dije, mientras representaba otra vez el personaje del cuadro. Fue el petizo Benítez, continuó ella. Venía ligero porque quería probar el 404 que se había comprado, ¿vio?